Tradicional feria del desembalaje este fin de semana en el BEC de Baracaldo, una oportunidad de adquirir objetos antiguos, únicos e irrepetibles. Durante varios meses la celebración de esta mítica feria ha estado en el aire, pendiente de que las medidas impuestas por la pandemia lo permitieran. Y por fin, este fin de semana, las antigüedades han hecho revivir al BEC. Porque ahora con la pandemia se han vaciado casas, es increíble el género que puede entrar. Es una búsqueda de aventura total. Es bonito verlo y conocer cosas nuevas, siempre descubres algo. Dicen los que se mueven en este mundo que cada objeto tiene un destino. Siempre hay un roto para un descosido. Y hasta lo más inverosímil puede convertirse en el oscuro objeto del deseo. En esta feria todos los objetos, muebles, los cachivaches más impensables, todo tiene su comprador o compradora. Por ejemplo, este señor que tenemos aquí, que no le conocemos de nada, pero le podemos llevar a casa y ponerle en el salón, mirarle, hablar con él, si en esta época nos sentimos un poco solos, por el módico precio de 1.000 euros. ¿Es una opción? Y es que nadie puede imaginar lo que pasa por la cabeza de un amante de las antigüedades cuando pone sus ojos en algo que para los demás pasaría desapercibido. Realmente unas figuras de estas pegan en cualquier sitio. Bueno, pero hay que tener gusto para ponerlas, ¿eh? Sí, también tener dinero para pagarlas. Ayer estaban en una librería, en una vitrina, en un barco o en un garaje. Hoy en el BEC y mañana Dios dirá. Tienen infinitas vidas y renacen cada vez que alguien posa sus ojos en ellos. Una vez elegidos, inician un viaje sin retorno y llenan el corazón de quien les ha elegido.